Aquí comienza Hablando de Arte con Nolo Correa. Un espacio para la cultura. Hágase la radio. Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, men have named you. Bien, y ahora entonces vamos hacia la columna de plástica, en la plástica, artes plásticas, el espejo del alma. Me gusta repetir ese título, que por cierto es creación, no es mía. Yo lo afano para arrancar, pero en realidad le pertenece al que es dueño de esta columna, a mi compañero, a mi amigo ya de tantos años, Andrés Bestarmayo. Y primero le doy el saludo. Hola Andrés, ¿cómo andás? El abrazo grande, Nolo. Gracias por recibirme así. Gracias. Lo primero que quiero, realmente tengo caos en la cabeza, como supongo muchos, y entonces, ¿te acordás del tango ese que hice? Salí a la calle desconcertado a preguntarle a los hombres sabios qué debo hacer. Bueno, el hombre sabio no lo encontré y entonces recurro a vos. ¿Qué va a hacer? Es como un sabiecito. Bueno, esto quiero compartir con nuestros televidentes y oyentes, que son a la postre los compañeros de ruta, de esto que hemos encarnado hace años contigo, felizmente a mi lado, y yo al lado tuyo, no sé si felizmente, pero no lo diga porque queda fulero, si no es así. Entonces quiero decir que de algún modo quiero prolongar, ¿verdad?, el cúmulo de charlas que tuvimos últimamente, que producto de la pandemia hemos encarado, por supuesto, merced a tu guía fundamental, a tu brújula fundamental. Hasta ayer, todos sabemos, íbamos al canal, teníamos invitados, en fin, pero después tuvimos que remover desde las brasas, porque no se podía otra cosa. Y entonces surgió de tu capacidad, siempre hago hincapié en esto, que vos conjugás al artista plástico y al docente, y eso nos hace el tránsito más amable, más feliz y más claro. Pero bueno, dicho esto, sumado todo este tiempo, surgieron las emociones. Claro, todos estamos especialmente con la emoción ahí, a flor de piel, dijiste vos en algún momento. Claro que sí, este tiempo lo impone. Las pérdidas, no quiero caer en ellas porque si no se va a hacer más dramática todavía la charla, pero todos, ya cada uno tiene más cerca a uno, un amigo, un familiar, el vecino, etcétera, etcétera. Pero eso es concreto y terrible. Pero sin embargo, también está el arte por el otro lado, que siempre estuvo como sanador, como se dice, ¿verdad?, en tiempos aún menos tórridos que estos que estamos atravesando. Y vos lo fuiste desplegando a través de las últimas charlas, de cómo, me acuerdo los últimos fueron sobre el expresionismo, pero en tal caso nacían de cuánto juega el inconsciente, cuánto hay emoción pura, cuánto hay de tecnicismo. Es decir, cuando te pones delante de la paleta o te pones delante de la talla, cuánto hay de camino prefijado desde tu creatividad, desde tu oficio, desde tu profesionalidad, y cuánto hay de lo otro, de la emoción. En suma, también creo que lo dijiste en algún momento, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Lo podemos sintetizar en eso. Bueno, ahora, hombre sabio, responda. Pero yo tengo la misma duda que vos, ¿no? Me equivoqué de teléfono, llamo a otro. Lo único que soy un poco más cara dura y me metí en este oficio de la plástica
muchas veces vos sabés que es muy interesante y seguramente lo charlamos esto, son tantos años que uno se repite por ahí en algunas cosas, pero los que teníamos problemas desde el punto de vista de la sintaxis, ni hablar de los errores ortográficos y ver que esa comunicación a través de los escritos nos limitaba. Yo creo que eso también fue gran parte de mi necesidad de expresarme a través de la imagen, ¿no? Entonces, las preguntas estas que nos hacemos todos, uno muchas veces se las hace desde el punto de vista de que sabe dibujar. Mirá qué bien, sabe dibujar. Entonces, el afecto uno también lo buscó desde ese lugar. Bueno, sabía jugar al fútbol, o sabía tocar la guitarra, y en el caso mío, sabía dibujar. El nene sabe dibujar. Entonces, muchas veces ves todo esto que estamos hablando es específicamente desde la comunicación, de cómo logramos comunicarnos mejor, ¿no? Y en ese sentido, ves, hablamos en la columna del espejo del alma, y hablamos del lenguaje del alma, en cierta medida, ves que sería el lenguaje plástico. Entonces, en ese sentido, por más profesionalidad que hayamos podido ir incorporando con el tiempo y con los estudios, uno sigue teniendo las mismas dudas que al principio. Quizás la diferencia que uno puede llegar a tener hoy en día es que ya sabes lo que no te va, lo que vos ya no te pones, lo que ya no te interesa, que la experiencia nos da esa posibilidad, pero no es que esté la respuesta ya cerrada, dada, ¿no? Y sería lo más terrorífico que a todos los que estamos en arte, en tu caso, en el mío, como en la gente que nos escucha, darlo por cerrado. Yo creo que ves que nos juntamos a charlar con amigos, y hasta uno también por generar, viste, la duda o la pregunta, muchas veces se da la intriga y se da la discusión sobre, bueno, cuál es su fuerte, y desde su fuerte cada uno va a decir su verdad, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa más porque me da mayor seguridad la técnica, a otro le da mayor seguridad todo lo relacionado con el contenido, no tanto con la forma de decirlo. Y en ese sentido, ¿ves? Desde el punto de vista del programa, también muchas veces lo hablamos, bueno, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Pero ¿qué pasa con los contenidos? Y realmente, cuando nosotros sabemos que se dio una charla piola o que lograste una nota importante, ahí vos empezás a ver que está funcionando otra cosa, que sería una pequeña obrita que quedó. O sea, esto me quedó redondo, esto sé que está funcionando, y que estaba más allá, ¿ves? Del medio, que podría ser el lenguaje, que podría ser la forma de la metodología técnica de trabajarlo, en mi caso los pinceles o las espátulas con el material, y el contenido. Pero ves que ni uno ni otro por sí mismo pueden funcionar como obra. Hay un plus ahí que no sabemos claramente, ves cuál es el equilibrio, y entonces muchas veces, bueno, están los planteos, ves, desde el punto de vista histórico, permanente, que no, el oficio es clave, y nuestros maestros, le hicimos varios reportajes a grandes y queridos amigos, y los viejos te decían, es el oficio es clave. Y el contenido, bueno, el contenido es un problema de ustedes, y llegado el caso, resuélvanlo con el psicólogo, pero acá la clave es el oficio. Cuando vos te metías, ¿ves?, en problemas desde el punto de vista de la identidad, o de los problemas que ya sobrepasaban, ¿entendés?, el marco de lo que podríamos decir el oficio plástico, decía, bueno, esto ya es para otra profesión, yo ya acá no me encargo, esto resolvelo solo. Entonces, como que hay áreas, ¿ves?, que desde el punto de vista que hay un signo de interrogación. Bueno, ¿por qué tanta bola al oficio? ¿Por qué tanta importancia al oficio? Si el oficio sí me puede dar esta alternativa de seguridad, de poder hablar y decir con mayor fluidez, y que llegue lo que yo estoy queriendo decir con mayor seguridad. Pero muchas veces esas herramientas, si vos lo ves en tu oficio, o mejor dicho, en el arte que profesás, vos notás que muchas veces hay una
preciosismo técnico depurado, pero no hay ese contenido y menos emoción. Y por lo tanto, ves, la obra no está cerrada. Entonces, está esto de analizarlo más fríamente, ¿ves? Desde el punto de vista de que nosotros tenemos más tiempo para dedicarle a estas cosas. Como dirían en el barrio, tienen más tiempo para estar paviando. Bueno, nos interesa, ¿ves?, jugar con esto. Bueno, ¿qué importancia le estamos dando al oficio? ¿Qué importancia le estamos dando al contenido? ¿Cómo se trabaja eso desde la materia, desde la técnica, ¿entendés? O de la idea. Y en relación a eso, muchas veces hay escultores que te pueden decir, bueno, pero a mí esto me lo hizo decir la piedra, ya estaba la piedra, es un principio que lo escuchamos desde la época del Renacimiento con Miguel Ángel, o sea, yo lo único que hice es sacar lo que sobraba, ¿entendés?, de la piedra. No te dice que esculpió, ¿entendés?, ese esclavo, sino que él sacó lo que le sobraba la cosa, pero el esclavo ya estaba en la piedra. Entonces yo decís, pero la puta, entonces, ¿qué tiene más importancia? ¿La piedra en sí, o sea, la materia? ¿La materia es la que habla? No, es la técnica era de cómo le pegó con el cincélico, ¿entendés? O es la pincelada. Y siempre estamos ahí, ¿ves? Con esto que jodíamos antes, desde el punto de vista de qué es primero, si es el huevo o la gallina, si es la semilla o el árbol. Entonces, bueno, estamos en un proceso cíclico y nosotros estamos jugando dentro de ese proceso. Y por más oficio que tengamos, lo más hermoso que nos da la vida es que justamente no hay respuestas absolutas, por más que las querramos tener. Desde la medicina, claro. Entonces, en ese criterio, ves, hay un juego hermosísimo que puede ser lo técnico, puede ser específicamente que hayas descubierto el tema, y puede ser material con lo que lo estés diciendo. Ahora, el hombre es el que interactúa con todos esos elementos y es el que le da sentido de vitalidad, ¿no? Entonces, el que la pone en funcionamiento todas esas partes es el hombre siempre, ¿no? Claro, o la mujer en este caso, yo estaba pensando ahora con lo genérico, ¿no? El hombre o la mujer, ¿no? El hombre, claro, en sentido... no, ya sabemos. Sí. Yo siempre digo lo mismo, no tengo tiempo para aprender otro idioma. Más o menos hablo el castellano, no tengo tiempo para otra cosa. Pero casualmente, volvamos a lo central. Fíjate, claro, el intríngulis existe y está plasmado y está dicho de 1000 maneras distintas. Ahora yo tengo mi propia visión, que sería, en realidad el oficio, según mi opinión, es la herramienta que yo puedo usar para mejorar mi mensaje. Pero en tal caso, lo más importante es la emoción que me lleva a mí a convocarte a vos, a mi par, a la otra criatura humana a la que quiero conmover y quiero contarle esto que traje desde cualquier disciplina del arte, como bien decís vos, y en tal caso sí, tomo herramientas para precisamente que ese mensaje te llegue. Yo voy a vocalizar para subirme al escenario y cantar, no por el hecho de cantar, porque te quiero conmover, porque te quiero mandar el mensaje de mi alma a la tuya. Pero si no vocalizo, se corta la voz en la mitad del camino. Y esta es mi manera, ¿no? Pero como decís vos, es un juego eterno, es un juego sin fin, y en tal caso es la aventura de la vida misma, ¿no? Mira, a mí ahora me hace recordar algo que a mí el polaco me llegaba hasta las entrañas, el polaco Goyeneche, ¿no? Y yo lo enganché ya grande, o sea, más que tenga ahora 60 y pico, el proceso, ves, lo escuchó mi viejo más que yo al polaco. Ahora, claro, mi viejo se había acostumbrado de joven a escuchar al otro polaco, no al decidor, sino al cantante. Entonces ves que ahí como un instrumento, y como una vocalización y como un sentimiento se va modificando a través del lenguaje, y la mayoría de la gente todavía a nivel internacional lo reconoce como el gran decidor, ¿no? Como el tipo que sabía pronunciar, adjetivar justo,
darle el sentido justo a cada palabra, ¿no? Y ves cómo es la misma persona, por ahí el mismo tema, interpretado desde otro lugar. Y aquel que por ahí lo escuchó de joven, cantando, no podía interpretar la profundidad que podía llegar a tener. ¿Y cómo lográs qué es mejor? ¿No? ¿Cómo podés llegar a decir esto es mejor que esto cuando estamos hablando del mismo intérprete, de una modulación? Eso es extraordinario. O sea, a mí me puede llegar más uno que al otro. Ahora, es muy difícil poner ahí una escala de valores y decir esto es el ideal, entonces tenemos que hacer esto. Y ves que lo rico que para mí tiene el proceso, más de entrar en la última, ¿viste? Que nosotros que tenemos más años, bueno, lo venimos escuchando ya desde siempre, del River y Boca, la pelea es mejor o es peor, y pelearnos, ¿entendés? Sin disfrutar específicamente esa diversidad, del tipo que pudo llegar a tener esa vocalización y poder quedarse con el sentimiento de que iba perdiendo la voz, ¿no? Y tener todavía más profundidad en el decir. Entonces, eso es extraordinario. Y no ves que vamos, no, era mejor y ahora no canta, ¿entendés? O sea, esas cosas, ves que nos brinda el arte, para mí son extraordinarias, y lo que apunto generalmente es saber de estar más atentos a toda esa diversidad, ¿no? A esa riqueza que tenemos en función de esto. Y ves que ahí se adjunta, porque vos podés estar muy seguro sobre lo técnico, podés estar muy seguro sobre el contenido, podés estar hasta seguro sobre vos, cómo podés articular eso. Pero hay un plus, ¿ves? Que yo generalmente estoy en una etapa de preguntarme más desde ahí, ¿qué pasa con el inconsciente? ¿Qué pasa con ese conocimiento que nosotros traemos desde la infancia, o previo a ella? Es un conocimiento innato ya del hombre, y cómo articula, porque muchas veces se te mete y te dice ella lo que hay que hacer y decir, y uno se pone a disposición sin saber a dónde te lleva. En el caso de la actuación, en el caso de la canción, cuando vos decís, bueno, esto lo improvisé, pero ¿quién fue el que articuló eso? ¿Entendés? ¿Desde dónde se articuló ese juego? ¿Ves que es inconsciente? Bueno, podemos decir, bueno, es la intuición, bárbaro, pero ves cómo se articula ese plus, ¿desde dónde? ¿Quién puede coordinar eso? Y cómo uno, al dejarse llevar, puede sentirse más creativo, ¿entendés? Porque como ese plus es el que articula ese posicionamiento en nuestro decir, sea la plástica, el teatro, ¿ves? Muchas veces decís, bueno, improvisaste, ahora quedó redondo y por ahí lo querías decir de otra forma y no salía tan bien, ¿viste? Claro. Fíjate una cosa, que esto nos lleva, este último comentario nos lleva, yo te diría desde mi óptica, a un problema existencial. Fíjate que yo desde mi adolescencia, y te aclaro que también lo hablé en terapia, Borges decía que éramos varios dioses, ¿no? ¿Cuál era el dios que guiaba nuestros pasos? Y yo más de una vez me pregunto eso, que vos lo dijiste ahora, cuando vos lo llamaste subconsciente. ¿Cuál es el Nolo que habla ahora? ¿Cuál es el Nolo que está cantando? ¿Cuál es el Andrés que está pintando, esculpiendo, qué sé yo? Es este corpóreo que yo estoy viendo, que con toda lucidez me da un juicio técnico, ¿eh? ¿O es algún otro que está escondido adentro de ese Andrés que lo avasalla, que le pasa por encima y que marca el rumbo, ¿verdad? Es toda la aventura existencial, nada menos del humano, de la criatura humana. Pero ves que generalmente nos enseñan a tenerle temor a ese plano, y que generalmente el arte, más allá del lenguaje que estemos utilizando, es el que se pone a disposición permanentemente, ¿no? El oficio, ¿ves?, nos da más seguridad para saber de dónde y a dónde podemos ir o qué es lo que pasa. El plano consciente, ¿ves?, se agarra de ese lugar. Ahora, generalmente, ¿ves?, si la música por ahí lo tiene más claro esto, pero en plástica, ¿ves?, se cree que ese plano es un concepto de algo nuevo, de algo creativo,
cuando está trabajando un plano intuitivo, ¿no? Y en vez de enseñarnos a desarrollar más ese plano intuitivo, generalmente le decimos a los pibes que tienen que ser creativos, pero no les decimos de dónde y con qué herramientas, ¿entendés? Y Claro. cuando estamos hablando de este plano de la mente, generalmente le tenemos miedo y lo reprimimos, porque estamos hablando de cosas internas que lo tendríamos que hablar con un psicólogo, ¿entendés? Entonces, ves como que ese plano netamente humano y artístico, generalmente ves está tratado ahora, en estos últimos 150 años, ponele, desde otra profesión. Ahora, todo eso se trabajaba desde el mismo lugar, llegado el caso en un plano espiritual. Pero ves que es interesante porque decís, bueno, y entonces esa vocalización, ese tono que le pusiste, o por qué estiraste esa letra, ¿quién te dijo que lo hicieras y por qué funciona tan bien? ¿Entendés? Ves que eso, vas a decir, bueno, ese fue el oficio, sí, pero el oficio me decía que tenía que hacer otra cosa ahí y yo la cambié en ese momento, ¿entendés? Y por ahí adelante del público, y no sabes por qué lo hiciste y te dio la emoción esa, jugar con eso, que en otro lugar por ahí no lo hubieses hecho. ¿Entendés? Bueno, ¿Ves que eso es hermoso? Te voy a proponer la pausa y te voy a dejar, porque soy malo, disimulo, pero soy malo. El otro día repetimos en el programa de tango que sube mi hijo, ya sabes, una charla que tuvimos con Mosquera, ¿no? Y entonces yo repetí palabras de un alguien que dijo, los mejores sueños son los sueños que se sueñan despierto. Bueno. Los otros son los del analista, los Qué que bueno. tenés que volcar al análisis. Qué bueno. Bueno, qué bueno. nos vamos a la pausa y volvemos. Bueno, cómo no. Bárbaro. Bueno, Andrés, estamos de vuelta. ¿Y ahora? Y ahora, mira, te voy a intentar mostrarte a vos y a la gente que lo está viendo. Vamos a ver si me sale. No sé si estás viendo un dibujo. Sí, estoy viendo. Estoy viendo una semilla, ¿es? Bueno, ves ahí, yo le había puesto muy bien, ¿no? Mira, le había puesto la semilla. Está perfecto, y eso no lo viste. Pero, ves, también puede tener la significación de un huevo raíz. Ajá, ajá. ¿Por qué Déjalo ahí. ahí es donde está. ¿Por qué traigo este tipo de imágenes? Porque generalmente uno trata de encontrar un lenguaje simple y un lenguaje con referencia a la mayor cantidad de posibilidades de alcance, desde el punto de vista hasta de un desarrollo de lo popular o del contexto de lo que nosotros entendemos como algo popular. Y ves que cuanto más simple aparece eso, podemos empezar a interpretarlo como que es un proceso intelectual. Y sería esto, de incorporar la imagen de una semilla con relación a una raíz. ¿Ves? El huevo raíz, la significación la significación de lo que nos planteamos permanentemente con relación a la vida, esto que hablábamos antes de qué fue primero, si el huevo o la gallina, si la semilla o el árbol, ¿no? Estas cosas que dilucidamos porque tenemos tiempo para hacerlo, si no, no lo podríamos tener. Y acá, ¿por qué te traigo el juego? ¿Ves? Esto es un símbolo que surgió por este tipo de planteos, ¿ves? Desde el punto de vista de cómo lograr con elementos muy simples, casi simbólicos, concentrar la mayor cantidad de contenido posible. Y en ese sentido, ¿ves? Uno cree que tiene todo muy claro, y yo jugaba con esto en esa época, bueno, de simbolizar el árbol, el nacimiento, la vida. Estamos pasando muchas veces estos conflictos desde el punto de vista de fallecimientos de seres queridos, de un planteo de duelo y de muerte, y las culturas, ¿ves? Originarias que tienen más sentido, ¿ves? De un contacto directo con la vida, ellos te planteaban que, bueno, que el planteo de la vida que nos toca vivir puede ser casi algo similar o una analogía con una semilla, que la semilla para poder ser árbol tiene que dejar de ser semilla. Por lo tanto, ves ahí, habría una transición de un ser que nosotros vemos materialmente como semilla, tenía un potencial interno que se transforma en otra cosa. Entonces ven que ese sentido tan
tan bello, tan poético de la vida, a uno le da, ¿ves?, la posibilidad de poder tener una interpretación distinta de lo que está más allá de la vida, ¿no? Que nosotros, ¿ves?, lo dramatizamos permanentemente con el sentido de la muerte y el miedo de la muerte. Bueno, en el juego ese, ¿ves?, está esta visión más arcaica, que Jung lo llama como arquetipos, y que funcionan, ves, claramente con la incorporación de todo un desarrollo simbólico, de toda una historia, y que, bueno, según el conocimiento que tenga cada uno sobre el tema, le va a ir dando un desarrollo distinto. Ahora, a mí me interesa, ves, que lo interesante, ves, que estábamos hablando desde el punto de vista del consciente, del inconsciente, del oficio, no oficio. Yo ya acá tenía bastante oficio, tenía bastante conocimiento sobre el tema. Ahora, siempre, ves, al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no? Entonces, es interesante, ves, cómo yo incorporo una imagen femenina como un potencial de vida, la planta como si fuera parte de un brazo, un rizoma que surge hacia arriba como planta tocando el sol, la referencia, ves, del brazo, que puede ser otro rizoma más, ella como un plano inconsciente mirándonos, y la raíz. Ahora mira qué interesante la raíz donde está ubicada, ¿no? Sí. Y yo digo, fíjate cómo labura el inconsciente, que por un lado yo estoy simbolizando el sol, simbolizando la luna, y la referencia de la semilla. La estoy metiendo casi con un planteo cósmico. Ahora, el sol no ilumina bien la luna, ¿ves? Porque la estoy poniendo un poquito. En un cuarto, en una referencia, ¿ves?, de que el sol tendría que iluminar la parte superior. La puse al revés. Y la raíz, en vez de ponerla en relación a las piernas, ¿ves?, la cargo. Y ves que el inconsciente ahí me estaba diciendo, ojo con los planteos que vos haces de tus raíces, porque las estás cargando y no las estás aprovechando como un potencial donde te tenés que parar. Que estaría más ligado a esto, ¿no? Ahí está. Sí, bájalo, no lo subas tanto. Ahí está. Ahí. ¿Ves la relación que yo te decía? Yo antes cargaba la raíz, ahora la puse a disposición, ¿ves?, de lo que serían las piernas. Esto, bueno, por ahí lo podríamos haber sanado en varias sesiones de psicoanálisis. Pero fíjate vos cómo el inconsciente me estaba planteando algo que yo no veía. Qué interesante en ese juego, ¿ves?, de estar buscando un icono, una referencia, un símbolo. Y fíjate, ves cómo acá sería la imagen a color del primer dibujo, donde yo sigo cargando, ves, mis raíces, y la luna, ves, está iluminada desde otro sol, no desde el que nos tendría que estar iluminando. ¿Ves cómo funciona el color también desde el punto de vista simbólico? Esto que hablábamos del huevo raíz. El color, ¿ves?, le da otra potencia, otra sensibilidad. Y acá esa articulación, ¿ves?, que estaría como contenido, el material la modifica y la hace más sugerente, ¿ves? No hay una referencia tan directa de la imagen, si bien está sugerida. Entonces acá el material, ¿ves?, en este caso, cambiaría la iluminación y le daría otro potencial al sentido simbólico, al contenido. Ahí está. Podría ser la misma frecuencia, pero el mismo material le dio una actitud distinta a la significación de la pose interna del personaje, que simula ser una semilla, ¿ves?, como si fuera la gestación de vida de un útero. Y esta, bueno, yo lo quería poner, ¿ves?, como final, que es una articulación que hago de la semilla, y después, bueno, tuvo varias etapas porque la fui modificando, y generalmente es una de las obras que más importancia le doy, justamente por esta significación que yo te decía, que nosotros como inmigrantes jugamos tantas veces, ¿ves?, con el planteo del origen, de dónde venimos, qué es lo que debe ser un argentino, de dónde se ordena, si nos vestimos de gaucho, si nos vestimos de collar, si somos tangueros, ¿entendés? ¿Cuál es la referencia
desde el punto de vista de tener una identificación con ese ser, ¿no? Y ves que en esencia hay todo un contenido, hay todo un conocimiento que nosotros tenemos desde el inconsciente, que fluye ida y vuelta permanentemente, y que por ahí quizás el lenguaje del arte es el que habilita más a tener ese puente, esa ida y vuelta entre el plano consciente y el plano inconsciente, ¿no? Por ahí lo hacemos intuitivamente, por ahí lo hacemos desde el punto de vista de darle un plus al desarrollo, ¿ves?, de lo que sería el lenguaje nuestro, y como lenguaje nosotros articulamos todos esos elementos en forma inconsciente muchas veces, pero lo estamos haciendo. Entonces, ves que en ese sentido es riquísimo, y más por esto hablamos del lenguaje del alma, porque muchas veces ves ese personaje que vos decías quién es, que está hablando por mí, sos vos, y que nunca nos habilitaron a hacer saber que ese plano, ¿ves?, de nuestra mente es parte de esa diversidad que traemos, pero a la que nosotros tenemos que darle un sentido y tenemos que orientar, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ¿ves?, el arte nos da esta posibilidad, ¿no?, de ser tan brillantes en ese sentido, ¿no?, de jugar en esa ida y vuelta permanentemente, ¿ves? Y por ahí tenemos más respuestas de las que creemos, pero al tener miedo a trabajar con ese plano interno, uno se encuentra muchas veces como queriendo ser, ¿entendés?, otra cosa, cuando uno tiene tantos potenciales internos, que lo único que debería hacer es dejarlos fluir y después sí empezar a buscar cómo los puede potenciar, pero nunca al revés, ¿no? Pues yo decía, bueno, hay un planteo, ¿ves?, técnico, hay un planteo de la materia, hay un planteo del conocimiento, hay un planteo de la idea, pero ¿qué pasa con ese plus extra que trabaja permanente sobre todas esas partes, ¿no? Que en este caso la psicología hablaría del inconsciente o del subconsciente, nosotros hablamos por ahí muchas veces del espíritu o del alma que tiene tal canción o tal poesía, ¿no? Que en tal caso sería el gran encausador. Y es que nos toca estar vivos y por lo tanto tenemos la responsabilidad de llevarlos a un buen fin, ¿no? Eso sería lo más interesante que nos tendrían que saber enseñar, ¿no? Que bueno, tenemos una gran responsabilidad porque por ahí ese universo que llevamos permanentemente, inconscientemente, al ponerlo consciente, bueno, deberíamos darle una función feliz, ¿no? Yo muchas veces en esto ves que no me quiero hacer el melancólico ni hacerme el que la sé, pero yo digo, bueno, vos tuviste la felicidad que Diego naciera en tus pagos, Maradona, y en un lugar muy humilde, Messi, en el lugar más humilde también de Rosario. Entonces, fíjate vos la cantidad de pibes que nosotros tenemos en una situación de pobreza hoy, pero no lo estamos viendo, ¿ves?, desde ese potencial. Si lo estamos viendo desde la educación, lo estamos viendo como, mirá el esfuerzo que vamos a tener que hacer para formarlos. Cuando ese potencial que estamos viendo, y que en el arte, ¿ves?, se da fluidamente, es un potencial a desarrollar. A modelar. Claro. A darle las propias herramientas para que esa proyección de ese potencial que nosotros tenemos ahí, y no lo estamos aprovechando, al contrario, lo estamos marginalizando, lo estamos frenando. Y ves que desde el punto de vista humano, lo más bello que podemos hacer nosotros, bueno, desde el arte, es acercarle una herramienta de comunicación con ese plano, que en el caso ves que no le estaríamos dando de comer, pero sí por ahí desde el arte, ves, podríamos ayudar a que ese potencial innato de todos esos chicos, mirá el desarrollo que se podría hacer. Y por ahí no es el objetivo de cultura que nosotros pretenderíamos, sería otra cosa, porque se está por ver, no sabemos hacia dónde va ni hacia dónde quieren ir, pero hay un potencial, ves, esencialmente humano ahí, extraordinario, a desarrollar, y no lo estamos todavía, no estamos conscientes o no queremos ser conscientes, ¿entendés?, de que ese potencial se va a canalizar para un lado o para el otro, ¿no? Entonces,
qué bello sería, bueno, acercar lo más posible nuestras herramientas desde el arte, desde la cultura, ¿ves? Como para que tengan la posibilidad de comunicarse mejor, de saber quiénes son, qué potenciales tienen y dar lugar para que eso se desarrolle, ¿no? Bien, Andrés, una maravilla. Perdón, parecería ocioso a esta altura después de tantos años que trabajamos juntos, pero realmente nos viene muy bien en este tiempo, por lo que habíamos hablado privadamente, cada uno tiene sus nanas en el cuore, para decirlo de algún modo, y bueno, estas charlas que espero compartan los que nos siguen, ¿verdad? Que compartan los interrogantes, por cierto, porque también dejás interrogantes, cosa que es muy beneficiosa y es muy positiva, pero digamos que nos ayudemos entre todos a pensar juntos y a transitar no solo este tiempo tan fatídico, sino aquel tiempo mayor que es la vida. Andrés, un abrazo y hasta la próxima. Bueno, igualmente, Nolo, abrazo fuerte.